Vamos a hablar ahora de la pesca de salmón. Lo vamos a hacer con el profesor del Departamento de Zoología de la Universidad de Oviedo, David Álvarez. David, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, es usted además también coautor del documental El ocaso del rey, dedicado al ciclo de la vida del salmón. Le quería yo preguntar, es decir, por lo que ha salido publicado, por lo que usted conoce, ¿qué le parece las medidas de restricción propuestas de momento por el gobierno del Principado? Bueno, pues a mí personalmente, yo creo que ya lo comenté varias veces, a mí me parecen simplemente un maquillaje y una manera de, bueno, de escurrir un poco el bulto, porque yo creo que la situación del salmón necesita medidas valientes y no este maquillaje en el que más o menos estamos puntualizando cosas, pero la situación, tal como se está viendo, no es una impresión personal, sino que los datos están ahí para que los vea cualquiera, pues nos dice que la situación es bastante mala y que se necesitan tomar medidas que evidentemente serán dolorosas para algunos, pero que probablemente sea la única opción que haya si realmente se pretende que se pueda recuperar el salmón, que al menos se intente, ¿no? Bueno, decía usted, porque los datos están ahí y hay que ser valientes. ¿Cuáles son las medidas que cree usted que se deben de adoptar y cuáles son los datos que evidencian esas medidas? Bueno, pues a ver, los datos están a la vista, ¿no? Los datos de capturas nos demuestran que es una especie que hace poco más de 40 años se pescaban cerca de 10.000 ejemplares en toda Asturias, pues el año pasado se llegó a 400 ejemplares, ¿no? Quizás con mucho más esfuerzo y también hay que tener en cuenta que con unas técnicas de pesca mucho más elaboradas que las que se utilizaban hace 40 años, ¿no? Entonces, viendo la gráfica, la tendencia, se ve que no es una cosa puntual, es la típica gráfica en descenso en dientes de sierra, pero la tendencia es claramente negativa y después de haberse alcanzado el mínimo hace unos pocos años con 250, vemos que ahora desde hace prácticamente 10 años no se pasa de 1.000 ejemplares, ¿no? Entonces yo creo que ante esta situación plantearse seguir pescando o poniendo unos cupos, que hablaremos luego, que realmente son mucho mayores los cupos mínimos que la cantidad de peces que se están pescando en los últimos años, pues parece ridículo, ¿no? Entonces yo creo que ahora la medida que habría que tomar, que ya se lleva repitiendo, no es una cosa que se diga ahora, sino que se llevan varios años diciéndole, es que cualquier especie en la situación del salmón hace mucho tiempo que estaría protegida. No nos podríamos plantear ahora pues ponernos a cazar linces, ¿no? A cazar un cupo de linces. O sea, el salmón, tal como está ahora, yo creo que necesita, eso que te digo, unas medidas valientes que tienen que pasar necesariamente por una veda. Una veda, o sea, prohibir, o sea, que no se puedan matar ejemplares, hay que tener en cuenta que los salmones que entran en el río entran a reproducirse y estamos matando potenciales reproductores que probablemente si pudieran llegar a desovar, pues ayudarían o al menos paliarían en parte la situación del salmón ahora, ¿no? O sea, yo creo que ahora matar cualquier salmón de una especie, como digo, en peligro claramente, yo creo que es un lujo que no nos podremos permitir si realmente se quiere avanzar e intentar proteger o tratar de conservar a la especie, ¿no? Bueno, ha sido bastante claro, pero por dejarlo aún más claro, es decir, estamos hablando de, en su opinión, si no hay una restricción total, si no se prohíbe pescar salmones, el salmón desaparecerá. A ver, como siempre yo en ciencia no podemos hablar al 100% con 100% de seguridad, ¿no? O sea, yo creo que el salmón no solo tiene el problema de una captura excesiva, para mi gusto, de peces, sino que tiene muchos problemas, ¿no? Desde el cambio climático, la situación de los ríos, la contaminación, la pesca en la mar, que ahora cada vez es menos, bueno, sencillamente porque hay tan pocos salmones que no sale rentable, ¿no? Pero yo creo que cualquier medida que no pase directamente por dejar de matar salmones, pues contribuirá o al menos ayudará a retrasar ese fin que ya te digo, o sea, cuando tú planteas unas medidas, yo no sé a ciencia cierta lo que puede ocurrir si yo planteo esas medidas. Lo que sí puedo asegurar es que es de perogrullo, es que si yo sigo matando salmones, cada vez va a haber menos salmones, ¿no? Eso parece bastante obvio. Que luego, evitando matar salmones, se vaya a recuperar el salmón, pues no lo sabemos. No lo sabemos porque no tenemos una bola de cristal para adivinar el futuro. Pero yo creo que actualmente, en la situación en la que se encuentra el salmón, que no es una cosa solo de Asturias, o sea, tenemos que tener en cuenta que en toda el norte de la península ibérica, donde hay poblaciones de salmón, que es en Galicia, en parte de Navarra, en Cantabria, el descenso es muy acusado en todos. Para que te hagas cuenta, en esas otras comunidades autónomas, en Galicia, en Cantabria y en el Bidasoa, ya se plantean cupos por río, o sea, número máximo de peces que se pueden capturar por cada río, y el año pasado no se llegó ni a ese cupo, o sea, no se llegó ni a pescar el número mínimo que se pretendía, ¿no? Eso ya quiere decir que la situación, yo creo que es dramática, la situación no tiene
o sea, hay que andarse sin paños calientes y decir que la situación del salmón es mala y que si seguimos así, con este tipo de medidas, que son las que se llevan aplicando desde hace tiempo, que si control de depredadores, que si repoblaciones, etcétera, etcétera, pues no se está consiguiendo nada, con lo cual es evidente que algo nuevo hay que hacer y eso tiene que pasar obligatoriamente, en mi opinión y en la de mucha gente, no es de mi opinión solo, por una veda, por prohibir o eliminar la muerte deportiva de salmones en el río, ¿no? Está siendo usted muy claro. Yo le quiero preguntar, en esta comisión, no sé si es exactamente el nombre comisión, en la que participa Gobierno del Principado, pescadores y demás para el Consejo de Pesca. El Consejo de Pesca, sí, para establecer la norma. ¿Hay también presencia científica? Bueno, hubo presencia científica durante mucho tiempo, pero luego lo que nos dimos cuenta es que las opiniones científicas, aunque muchas veces se enarbolen así, que el Principado o los gobiernos que hacen mucho caso de la ciencia, lo que estamos viendo realmente es que la ciencia al final no deja de ser una especie de maquillaje, de decir, bueno, vamos a poner a esta gente aquí, pero la situación y lo que dice la ciencia y lo que dicen los investigadores que trabajan con los salmones son muy claros y no se está teniendo en cuenta, ¿no? O sea, yo creo que el problema que pasa con el salmón, igual que con otras muchas especies, es que seguimos tratando al salmón como un recurso pesquero del que depende pues unos intereses económicos, unos votos, por supuesto, y la ciencia ahí le parece que la apartamos un poco, ¿no? O sea, está claro que para cualquier gobierno adoptar una medida que evidentemente va a ser impopular, como prohibir o vedar el salmón, pues no es un plato de gusto. Eso va a repercutir en muchas cosas, quizás probablemente en una pérdida de votos o en protestas de un colectivo que es bastante numeroso, mucho más, desgraciadamente, que el colectivo de los científicos, y muchas veces lo estamos viendo día a día con cosas como el cambio climático, con cientos de cosas, como las opiniones de los científicos siempre se intenta matizar o te tachan de catastrofista cuando realmente a la vista está que desgraciadamente muchos de los pronósticos se están cumpliendo. Cuando se decía que el salmón iba a descender y se decía en unos años, éramos unos catastrofistas. El año pasado pues se alcanzaron mínimos en el río Sella, mínimos en el Cares. O sea, la cosa está ahí, los números están ahí, no mienten las cifras, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es lo que te comentaba. O sea, muchas veces, muchos científicos estamos en consejos de este tipo y al final vemos cómo directamente no se hacen caso a esas propuestas. Entonces, yo creo que es un poco cansino. Yo siempre lo digo, esto es como el día de la marmota, ¿no? Cada vez que empieza la época de pesca, volvimos a lo mismo, volvemos a dar la misma opinión, los pescadores vuelven a dar la misma. Quiero matizar una cosa aquí también, antes, y esa es la prueba de que algo está cambiando, ¿no? O sea, hace unos años no había pescadores que estuvieran o prácticamente era algo anecdótico la cantidad de pescadores que estaban a favor de esa veda o de endurecer más las restricciones, ¿no? Y ahora cada vez vemos cómo, yo me atrevería incluso a decir que más de la mitad de los pescadores están de acuerdo con eso. Lo vimos en la prensa el otro día, como hay varios colectivos de pescadores que incluso abogan por endurecer más esas restricciones, ¿no? O sea, incluso por aparcar las cañas hasta que vean si realmente el salmón se recupera, cosa que es bastante obvia, ¿no? O sea, yo creo que si eres pescador de salmón te interesará que siga habiendo salmones, ¿no? Aquí parece que lo que queremos es acabar o que, no sé, que, bueno, o no creernos la realidad o ponernos una venda a los ojos, seguir pescando y cuando desaparezca, que ojalá, ya te digo, no desapareciera, pues entonces tranquilo que ya echaremos la culpa a todo lo que se nos ocurra, a los cormoranes, a las nutrias, a lo que se lleva haciendo siempre, ¿no? Y lo que vuelvo a repetir, o sea, las medidas de control de depredadores, de repoblaciones, que son súper cuestionadas científicamente, se siguen aplicando. Y tú cuando aplicas unas medidas y el resultado de esas medidas no consigue solucionar el problema, pues es evidente que esas medidas no funcionan y que hay que tomar otras medidas. ¿Que funcionen? No lo sabemos. Nunca se tomaron, nunca se vedó la especie. Pero ojalá no llegáramos tarde. Yo creo que en el Consejo de Pesca el otro día se habló de la posibilidad en un futuro de vedarlo incluso. Pero ¿a qué llamamos futuro? ¿A 10 años? Cuando no haya ningún salmón lo vamos a vedar. O sea, yo creo, y lo digo sinceramente, yo creo que ahora ya no nos podemos andar con paños calientes y tratar al salmón como lo que es, como una especie en peligro de extinción. En el caso de que hubiese una veda, no sé si para esta pregunta hay respuesta, ¿eh? Yo se la planteo. ¿Cuánto tiempo calcula usted que tendría que estar implantada? A ver, eso es lo que te decía antes, ¿no? Yo no tengo una bola de cristal y no creo que nadie la tenga. Y me parecería demasiado imprudente por mi parte decirlo, ¿no? O sea, lo que está claro es que primero habría que implementar el seguimiento de salmones, como hay en otros ríos, como por ejemplo en el Bidasoa, ¿no? Controlar realmente mediante contadores en las escalas, por ejemplo, el número de salmones que entran. Tú cuando haces una veda del tipo que sea, se hizo por ejemplo en Navarra con la trucha, se hizo una veda de pesca, y se comprobó que cuando la población de truchas en Navarra estaba en un estado crítico, se vedó completamente la veda y al cabo de unos pocos años no solo se recuperó, sino que aumentó su número.
¿Qué implica? Que las vedas funcionan. Ellos lo que tienen es bastante de perogrullo, ¿no? Pero que ¿cuánto tiempo puede pasar? Pues no lo sé. O sea, lo que te decía es que incluso haciendo una veda, probablemente ya hayamos pasado el punto de no retorno y el salmón no tenga solución. No lo sabemos. De hecho, la situación del salmón es mala no solo en Asturias, o sea, está a nivel global. La población de salmón está bajando prácticamente desde los años finales de los 80, la población está en un descenso muy acusado. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en poblaciones muy salmoneras, como en Escocia, pues ese descenso todavía se pescan miles de salmones, pero aquí miles de salmones cuando se pescaban decenas de miles, ¿no? O sea, la reducción es muy clara en todas las poblaciones. ¿Que vedando se consigue recuperar? Pues siento ser pesado, no lo sé. ¿Cuántos años se necesitarían? Pues no lo sé, eso lo dirán las cifras. Si vemos que la población se recupera, pues quizás en un futuro se puede plantearse unos cupos, ¿no?, de pesca. Pero ahora, actualmente, o sea, yo es lo que te digo, o sea, yo creo que no nos podemos permitir el lujo de matar salmones. Hay que tener en cuenta que el salmón, al contrario que ocurre con otras especies, se mata cuando entra a reproducirse, no se le permite ni que se reproduzca una vez, ¿no? Cualquier especie, yo qué sé, cualquier especie de pesca comercial, las tallas mínimas, por ejemplo, se ponen precisamente para eso, con el interés de que al menos tenga una oportunidad de reproducirse al menos una vez, ¿no? En el caso del salmón, el 90% de los salmones que entran en el río no se reprodujeron nunca. O sea, no les dimos la oportunidad de reproducirse. O sea, estamos extrayendo animales de una población sin que se puedan reproducir. O sea, yo creo que, vuelvo a decir, es bastante lógico y cualquiera lo puede entender, que si esos salmones que pescamos los dejamos que se reproduzcan en el río, pues mejor que lo actual será. O sea, más salmones teóricamente habrá en el río si dejamos que se reproduzcan, ¿no? Yo creo que son unas medidas que son tan lógicas que es que hasta, te repito, es cansino decirlo, ¿no? Pero la realidad está ahí, la realidad es muy tozuda. David, no es usted pesado ni cansino, es usted muy claro y yo se lo agradezco. Le quería preguntar también, es decir, ante esta situación, ¿qué pasa con las repoblaciones? ¿No funcionan? Creo que cuando usted responde a esta pregunta pone el ejemplo de Gales. Bueno, después de Gales y el de otros muchos, ¿no? O sea, vuelvo a decir, hay una cosa que son las opiniones y otra cosa que son las evidencias. Los datos no mienten. En el caso de las repoblaciones, hay cientos de estudios científicos que confirman que las repoblaciones no solo no funcionan, que sería incluso lo menos malo, sino que son negativas para la especie, ¿no? O sea, lo que se está viendo es que el porcentaje de retorno, solo hace falta ver, todos los animales que se marcan se les corta la adiposa. La adiposa es una pequeña aleta que tienen cerca de la cola y de esa forma, más o menos, cuando se pescan se puede comprobar qué animales teóricamente proceden de repoblación. Vemos que la capturabilidad, o sea, el número de ejemplares que se recapturan procedentes de la repoblación es ínfimo, es que es uno de entre 10.000 o más. Y esos los datos están ahí. O sea, a lo mejor en el año pasado se pescaron 40 salmones procedentes de repoblación. Eso ya de por sí nos indica que algo falla. ¿Qué puede fallar en la repoblación? Pues la repoblación no es más que una domesticación. O sea, lo que hacemos es desovar los animales en el campo, en la piscifactoría, criarlos a salvo de depredadores y obtener una cantidad muy grande de animales, que luego soltamos al río y esos animales están en una situación que no conocen, o sea, no saben defenderse de los depredadores, tienen un tamaño mayor porque están alimentados con pienso durante todo ese tiempo, con lo cual el primer choque que tienen es que la mortalidad es muy elevada. Pero es que tenemos un problema mucho mayor, un problema que yo ya me canso de decirlo y que bueno, es que los trabajos científicos están ahí, muchos de ellos publicados por la Universidad de Oviedo con estudios financiados por el Principado. O sea, no podemos decir que hay un desconocimiento de eso. Y es que se produce, a ver si lo puedo explicar de una manera que se entienda, un proceso de erosión genética. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Estamos reduciendo la variabilidad genética de la población. O sea, estamos obteniendo muchos miles de alevines procedentes de muy pocos padres. ¿Qué ocurre? Que la variabilidad genética, la cantidad de genes presente en la población cada vez es más pequeña, ¿no? Entonces, en un contexto como el actual, en el del cambio climático en el que estamos, en que cuanta más variabilidad es mejor para la especie, si además de extraer reproductores del río estamos soltando individuos muy homogéneos entre sí, la probabilidad de que en esa población haya unos genes que sean, imagínate, estoy hablando utópicamente, ¿no?, capaces de soportar un incremento de temperaturas o algo así, pues será cada vez menor. O sea, yo creo que las repoblaciones ahora no dejan de ser otro maquillaje más porque yo entiendo, es que, a ver, ¿cómo te lo diría? Intuitivamente parece que si yo suelto muchos animales en el río voy a tener más animales al año siguiente, pero vemos que la realidad no es esa. O sea, la realidad es que llevamos muchos años repoblando con miles y millones de ejemplares y la gráfica nos sigue indicando que está bajando la población. O sea, no es que las repoblaciones no funcionen, sino que incluso pueden tener efectos negativos. Y eso yo te digo, en el caso de Gales, te lo decías ahora, en el caso de Gales se hizo un criterio científico que demostró
que siendo negativas las reproducciones, se prohibieron las reproducciones en Gales, en un país con una tradición salmonera brutal. Y ahí optaron por hacer caso a la ciencia y no repoblar más. Y dejar que los salmones se reproduzcan como hicieron toda la vida. O sea, los salmones saben reproducirse mejor que nosotros reproducirlos a ellos. Los salmones llevan sobre la faz de la Tierra muchos millones de años antes de que nosotros pescáramos el primer salmón. Saben perfectamente cómo se reproducen. O sea, no les vamos a enseñar nosotros ahora a reproducirse mejor que lo que ellos lo hacen, ¿no? Pues David Álvarez, profesor de Zoología del de la Universidad de Oviedo, muchas gracias por atendernos y arrojarnos bastante luz sobre este asunto. Bueno, muchas gracias a vosotros y a ver ya digo si se toman, si el Principado de una vez toma medidas valientes y se deja de maquillar y hace caso a la ciencia de una vez, no solo en esto, sino en el cambio climático y muchas cosas que llevamos tiempo insistiendo, ¿no? Aquí queda el mensaje.